Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Maldonado, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenidos a Convocatoria UNAM. El día de hoy vamos a resolver las preguntas del Área 1 correspondientes a la asignatura de Historia Universal. Pregunta 1. ¿La caída de Bizancio marcó el fin? Un rubro importante a conocer en una parte del examen es la periodización de la historia. En este sentido, la Edad Media corrió desde el año 1476, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, hasta el Imperio Romano de Oriente, que se colocaba en la ciudad de Bizancio. Esto nos llevó a la caída de este territorio en manos de los otomanos, con el fin entonces de la Edad Media. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B de la Edad Media. Pregunta 2. ¿Los cambios tecnológicos que se produjeron durante la Revolución Industrial fueron? La Revolución Industrial trajo grandes cambios a la sociedad. Se transformó la producción a través de cuestiones manuales y pasó a la forma mecánica. Para esto, la máquina de vapor permitió la creación de fábricas, pero también el surgimiento del ferrocarril. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, el uso de máquinas en la producción textil y el incremento en la producción de hierro. Pregunta 3. Países que durante la segunda mitad del siglo XIX surgieron como estados independientes a partir del nacionalismo y de la unión comercial. Todos conocemos las revoluciones liberales que se dieron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, sobre todo enmarcados por la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. A partir del año 1870 se dieron los movimientos conocidos como la unificación italiana y la unificación alemana. Estos movimientos permitieron que estos países se convirtieran de monarquías absolutas a repúblicas liberales. Esto marcó el fin de mucho del conservadurismo europeo en esa parte del mundo y por lo tanto la respuesta correcta es la opción C, Italia y Alemania. Pregunta 4. ¿La búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial impulsaron? Luego del crecimiento del capitalismo en el mundo, las grandes potencias europeas empezaron a crecer de una manera importante. Eso nos llevó a que necesitaran nuevas mercancías y nuevos mercados de otros lugares. Esto llevó a la invasión en territorios africanos, asiáticos y por supuesto en América Latina. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso A, el imperialismo europeo. Pregunta 5. ¿Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue? La Primera Guerra Mundial enfrentó a las grandes potencias mundiales que en ese momento eran europeas, Japón y los Estados Unidos. Aunque estos países se encuentran en diferentes continentes, el foco de la guerra se dio principalmente en Europa. Entonces, si bien los países perdedores eran europeos, también entre los ganadores se encontraban otros países europeos. Estados Unidos se unió a la Triple Entente en el año de 1917. El conflicto armado se terminó en 1918. Eso permitió que no hubiera un desgaste tan fuerte de su ejército y además sus territorios no fueron vulnerados como los de otros países que se encontraban en Europa. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A, la emergencia de Estados Unidos como líder económico mundial. Pregunta 6. ¿Cuál fue una consecuencia de la crisis económica de 1929? En 1919, después de la firma del Tratado de Versalles, Estados Unidos se consolidó como la potencia política y económica más importante del mundo. Sin embargo, 10 años después, durante la crisis de 1929, este país contrajo deudas y problemas económicos muy complicados. Esto a la par del surgimiento del comunismo en la Unión Soviética, del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania, lo cual permitió que las potencias europeas antes mencionadas tuvieran de nuevo la posibilidad de ser competitivos en el mundo. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, el fortalecimiento del totalitarismo.
Pregunta 7. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia se acordó la desmilitarización de Alemania y su división en 4 zonas de ocupación. Pregunta 7. Después de la derrota militar de Alemania en la Segunda Guerra Mundial en el año de 1944, se decidió en la Conferencia de Yalta dividir el territorio en 4 porciones que serían administradas por cada uno de los países aliados: Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A, Yalta. Pregunta 8. La OTAN, el Plan Marshall y el apoyo a regímenes democráticos liberales caracterizan al bloque, en tanto que el bloque se distingue por el Pacto de Varsovia, la Cominform y la Comecon. El bloque capitalista, encabezado por los Estados Unidos, creó una serie de mecanismos para enfrentar a los enemigos que tenían del bloque comunista. Para esto se creó la OTAN con fines militares, el Plan Marshall con fines económicos y la doctrina Truman con fines políticos. Por su parte, en el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética, se creó el Comecon con fines económicos, el Cominform con fines militares y el Pacto de Varsovia con fines políticos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D, capitalista y socialista respectivamente. Pregunta 9. La revuelta obrera de Berlín y la crisis de los misiles en Cuba fueron conflictos que se presentaron durante la Guerra Fría. Implicó un choque bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes colocaron sus ideologías a partir del año 1945 y trataron de imponerlas hasta el año de 1989. En ese periodo se dieron la revuelta de Berlín en el año 1953 y la Revolución Cubana, que tuvo un periodo entre 1956 y 1959. Estos dos hechos tuvieron como fondo la lucha entre capitalismo y comunismo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C, la Guerra Fría. Pregunta 10. Una característica del mundo unipolar es: a partir de la derrota de la Unión Soviética en 1989 en la Guerra Fría y la posterior disolución de este país en 1991, los Estados Unidos tomaron el control político y económico del mundo a través del capitalismo, que a nivel global se le conoce como neoliberalismo. Además, la globalización va a significar un fenómeno en el cual el mundo queda unido en los aspectos político, económico, cultural y tecnológico. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B, la globalización del neoliberalismo. Queridos aspirantes, esta fue la solución de las preguntas correspondientes al área 1 de Historia Universal. Recuerden que la guía es el material de apoyo que brinda la información necesaria para su examen, pero si ustedes quieren obtener resultados, les recomendamos iniciar con su capacitación. Mucha suerte en su examen. Nos vemos a la próxima. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Si te ha gustado este video, da like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte este material de capacitación gratuito con otros aspirantes.